Alabado sea el Señor por una conferencia más en el Cone Norte, siendo realizada aquí en Castañao, Pará, el estado de Pará. Y nosotros estamos también coincidiendo esta fecha con el cierre de este grupo Abraham del 2019. Queremos darle las felicitaciones a ustedes. Todos ustedes fueron aprobados durante este año. Y yo quiero aprovechar para decirles que yo creo que hace 2 años, por lo menos, que hubo un cambio en la cuestión del CEPEP y nosotros, yo había conversado con los hermanos de que el CEPEP no puede ser llevado a cabo de cualquier manera, sin una metodología y sin también aumentar algún valor agregado a quien lo hace. Desde entonces los hermanos hicieron cambios y realmente ellos pudieron dar a ustedes este curso, yo diría un curso de perfeccionamiento muy bien dado. Yo creo que ustedes fueron ayudados porque yo dije a Lennon, yo hice la escuela de ingeniería por 5 años en mi vida. Yo no dedicaría 5 años de mi vida sin que hubiese algún valor agregado que valiese la pena. Entonces, este año que ustedes dedicaron al CEPEP, tienen que recibir a cambio, alguna cosa agregada de valor en su vida. Gracias a Dios que ustedes recibieron este valor agregado en su carácter. Ustedes recibieron esta ayuda en el aspecto humano, personal, y mucho más. Ustedes recibieron una ayuda espiritual y también fueron constituidos con muchas verdades. Y yo también leí un poco algunos de las tesis finales, de las conclusiones de ustedes. Ustedes también conocen un poco de nuestra historia. Ustedes saben lo que Dios ha hecho en estos años por intermedio de su ministerio de la Nueva Alianza. Entonces yo quiero felicitarlos porque ustedes serán mejores propagadores de este CEPEP junto a otras personas, a otros candidatos. Parece que ya hay 50 candidatos para el próximo grupo. Entonces no hay más aquella necesidad de recorrer regiones por regiones para recibir personas para que hagan el CEAP, porque quien hizo el CEPEP va y hace la mejor propaganda de que para aquellos que quieren hacerlo. Por tanto, felicitaciones para ustedes, que el Señor los use mucho a ustedes. Algunos de ustedes ya formaron equipo de colportores. Que ustedes tengan mucho suceso en la distribución de la palabra de Dios, en la predicación del Evangelio, y también otros de ustedes probablemente van a plantar el árbol de la iglesia en ciudades nuevas, y otros ayudarán a los hermanos responsables en las iglesias existentes para que nosotros continuemos con nuestra misión y comisión hasta que el Señor regrese. Entonces, felicitaciones una vez más. En esta conferencia nosotros aún estamos en el tema general, el ministerio de la Nueva Alianza. Y el ministerio de la Nueva Alianza, hermanos, es un ministerio del Espíritu. Esto nosotros siempre extraemos de 2 de Corintios capítulo 3. Vamos a leer nuevamente 2 Corintios capítulo 3. Que el hermano Boaventura de Belén terminó de mencionar recién. 2 Corintios 3, comenzando por el versículo 5.
No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. En este ministerio de la nueva alianza, del nuevo pacto, que es el ministerio del Espíritu, nosotros no somos capaces ni de pensar algo, mucho menos de planear algo, porque Dios es quien planea, es Dios quien ejecuta, todo viene de Dios. Dios solamente nos usa como sus canales. Para ser usado por Dios, Él necesita trabajar en nosotros. Gracias a Dios, Dios ha conseguido trabajar en muchos hermanos. Hay muchos hermanos maduros que están aquí, que son cooperadoras en la obra del Señor. De esta vez vinieron muchos hermanos de varias regiones. Entonces quiero decirle a ustedes, hermanos, que nuestra esperanza que es que el Señor consiga preparar a muchos de ustedes para que sean estos ministros del nuevo pacto. Los ministros del nuevo pacto no confían en su propia capacidad, no confían en su propio planear, no confían en lo que Él puede hacer para Dios. Ellos son aquellos que confían en Dios y saben los caminos de Dios, cómo Dios trabaja. Y Dios trabaja, la obra de Dios es hecha por medio de su palabra. Vamos a continuar leyendo. El versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministro competente del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Nuestro ministerio, el ministerio en que estamos envueltos, es un ministerio que da vida. No estamos preocupados en solamente enseñar letra, enseñar doctrinas para los hombres. Estamos preocupados en dar vida para el hombre, porque el hombre lo que necesita es vida. Entonces nosotros somos habilitados para ser ministros del nuevo pacto que es del Espíritu, es ministros del Espíritu. Versículo 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Aleluya por este ministerio. Este ministerio, hermanos, comenzó con el propio Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús, Él fue el primer ministro del ministerio del nuevo pacto. Cuando el Señor llegó, vino aquí en la tierra, cambió la dispensación. Nosotros el hombre estaba en la dispensación de la ley, en la dispensación de la antigua alianza. Y esta antigua alianza era una alianza hecha por la ley dada a Moisés. Por tanto, Moisés era el principal profeta de Dios, era el profeta de Dios en el Antiguo Testamento. Y a través de Moisés, Dios realizó su obra a través de su ministerio, del viejo pacto, que en 2 Corintios habla del ministerio de la condenación y el ministerio también del antiguo pacto. Pero gracias a Dios, viniendo Cristo, esta dispensación cambió. Nosotros entramos en la dispensación del nuevo pacto porque Jesús Cristo, cuando murió con su sangre preciosa, Él estableció un nuevo pacto. Este nuevo pacto es que viene a ser el ministerio del Espíritu. Muy bien, entonces yo necesito decirles a ustedes que Dios tuvo que usar a Moisés para llevar al pueblo de Israel de una situación totalmente caótica. Ellos vivieron 430 años en Egipto.
Ellos adquirieron la cultura egipcia, las costumbres egipcias, y ellos vivieron 430 años en Egipto sin ninguna orientación, ningún liderazgo espiritual. Entonces ellos no tenían esta cultura de tener un liderazgo espiritual. Pero cuando Dios usó a Moisés para sacar su pueblo de Egipto, con su mano poderosa, con milagros, prodigios, señales, Dios consiguió sacar a este pueblo de Egipto, principalmente en la 10ª plaga, la muerte a los primogénitos. Quien salvó a los primogénitos del pueblo de Israel fue el Cordero Pascual, que fue inmolado en el lugar de ellos. Y este Cordero Pascual, la sangre derramada por este Cordero Pascual que fue pasado al umbral de la puerta en la casa donde los hijos de Israel estaban cenando aquella Pascua, el ángel exterminador pasaba por aquella casa y no entraba en aquella casa porque hubo ya una muerte, la muerte del Cordero. Pero en todas las casas de los egipcios hubo muerte a los primogénitos, desde el primogénito hombre hasta aún los primogénitos de los animales. Entonces fue ahí que Faraón en aquella misma noche liberó al pueblo de salir de Egipto, y el pueblo salió deprisa de Egipto. Por tanto, hermanos, a partir de aquel momento habría un liderazgo entre el pueblo de Israel. Había alguien que hablaba por Dios, alguien que daba dirección y alguien que hablaba lo que Dios quería hablar. Este alguien era Moisés. Yo no tengo mucho tiempo para gastar en esto, pero yo voy a usar el libro de Número 12 para que ustedes entiendan esto que yo le estoy diciendo. Y el hombre siempre tiene dificultad de recibir la palabra de un hombre, de otro hombre, como de Dios. Es muy difícil al hombre que convive con este hombre y tiene que oír la palabra de este hombre como palabra venida de Dios. Entonces, cada vez que Dios manda a su profeta aquí en la tierra, y principalmente los que viven alrededor de este profeta, es muy difícil oír la palabra de este profeta como la palabra venida de Dios. Ustedes recuerdan que el propio Jesús dijo, no hay profeta que honre, sea honrado en su propia tierra, en su propia casa. Quiere decir, el profeta no tiene honra en su propia tierra. Por tanto, hermanos, porque nosotros conocemos al Padre y la Madre de Jesús, conocemos a sus hermanos, es como si con eso desvalorizasen al hombre. Entonces el hombre tiene mucha dificultad de aceptar la palabra venida de hombre. Pero Pablo, en el libro de Tesalonicenses, ¿cuál es? Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. ¿Cómo dice? Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no con palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermanos, este es un principio de bendición. Nosotros necesitamos aprender con este principio. La palabra que Pablo hablaba en medio de los tesalonicenses, esta palabra no venía del mismo.
Yo no terminé de leer en 2 Corintios 3 que nosotros no somos capaces ni de pensar algo, mucho menos, hermanos, de hablar la palabra de Dios a las personas, como si fuese de nosotros. Por tanto, teniendo vosotros recibido la palabra que nosotros recibimos, que es de Dios, recibiste no como palabra de hombre, sino según en verdad es la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, cuando Dios usa a su profeta, y este profeta es un hombre que está entre ustedes, y este alguien habla, él no puede hablar su propia palabra. Él necesita, si él está en lugar de un profeta de Dios, él necesita tener temor de hablar la palabra de Dios. Y cuando usted recibe esta palabra, usted recibe como la palabra venida de Dios. Usted que cree en esta palabra, usted recibe esta palabra, esta misma palabra opera en usted eficazmente. Esta palabra hace la obra de Dios. ¿Ustedes entendieron? Entonces nosotros necesitamos aprender con este principio. Es la palabra de Dios la que hace la propia obra de Dios. Si nosotros dejamos esta palabra trabajar por medio de la fe, si nosotros creemos en su palabra, esta palabra hace la obra de Dios. Ponga esta en su cabeza. Entonces vamos. Por eso es tan importante identificar quién es el profeta. Números capítulo 12, versículo 1. Hablaron, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Hermanos, una cosa no tiene que ver nada con otra. Esto es para mostrar, porque por el hecho de Dios haber escogido a su profeta un hombre, este hombre tiene relacionamiento social entre los que él conviven con él. Entonces, en medio de esta convivencia, siempre hay algo que otros tienen otras opiniones, que no concuerdan con algo de esta persona. En el caso, era la mujer que Moisés había tomado, que María y Aarón, el hermano mayor de Moisés, no concordaban. Pero el problema de ellos no era eso. Esto era solamente que era un pretexto para que ellos sacaran su insatisfacción interior. ¿Cuál era la insatisfacción? El versículo 2. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Lo oyó Jehová. Hermanos, este es el problema. El Señor usa algún profeta en medio nuestro y dicen muchos, ¿por qué? Yo también no hablo lindo, yo no tengo conocimiento también bíblico. Hermanos, no es esta la cuestión. La cuestión es quien Dios usa para hablar su palabra. ¿Es así? Entonces, Moisés era el profeta. Podía haber muchos profetas entre los hijos de Israel, pero Moisés era el profeta, como dice aquí en el versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Hermanos, este versículo yo leí hace mucho tiempo, desde mi adolescencia, jóvenes. Yo ya conocía este versículo, pero solo ahora estoy entendiendo poco a poco lo que significa este versículo.
Quien es usado por Dios, él necesita ser muy trabajado por Dios. Él necesita haber pasado pocas y buenas. Tiene que haber sido tratado delante del Señor. Él necesita haber pasado situaciones de alguien que entienda mal, ser malentendido, haber pasado por muchas situaciones de problemas, dificultades, y hasta esta persona estar lista para ser usado. Y Moisés fue muy trabajado, principalmente en sus segundos 40 años. Ahí en Madián fue criado, educado en el palacio de los egipcios, de Faraón, aquel hombre que adquirió tanto conocimiento, tanto en la cultura como en el arte, hasta en el arte de lucha. Aquel hombre fue totalmente anulado durante sus segundos 40 años. Y siendo un pastor de ovejas en el desierto de Midian, pastoreaba por su suegro Yetro 40 años aparentemente perdidos. Pero el Señor trabajó en él. Cuando él comenzó a usarlo, él dijo, Señor, yo no puedo hacer más nada, yo soy persona pesado de lengua, no puedo hacer nada. Y el Señor le dijo, pero yo quiero usarlo. Ahora que usted está bien para ser usado. Por tanto, hermanos, nosotros necesitamos ser muy trabajados por el Señor. Aquella fuerza natural que nosotros tenemos, aquella capacidad que nosotros tenemos, el Señor necesita mostrar que eso solo causa desastre, problemas en la obra del Señor, hasta que un día parece que el Señor nos anula totalmente. Pero es ahí que es un momento bueno para que el Señor nos use. Cuando el Señor comenzó a usar a Moisés, hermanos, fue usado de una manera muy, muy humilde. Él era el hombre más manso que había sobre la faz de la tierra. Hermanos, él era un hombre adecuado. Usted imagina, alguien entre nosotros de repente usa para tomar el liderazgo, ¿no es así? Y si ese alguien no fuese adecuado, él se torna, todo el mundo honra, respetan, pero él se torna de repente, su orgullo se sube, la arrogancia, ¿no es así? Y nosotros terminamos, ¿qué? Siendo inutilizados por la obra del Señor. Por tanto, hermanos, necesitamos aprender esta lección como Moisés aprendió. Por tanto, que usted lo use, lo exalta usted. Hermano, aprenda esta lección de mansedumbre, esta lección de humildad. Usted tener seguridad que usted, hombre, no es nada. El día que el Señor usa a usted, retira su presencia de usted, usted no pasa de ser otro hombre cualquiera. ¿Ustedes me entienden? Moisés solo es algo cuando Dios lo usa, cuando Dios lo unge. Dios habla por él. Si Dios retira su presencia, Moisés no vale nada. Nosotros tenemos que ver esto. Nosotros no valemos nada si no estuviésemos siendo usados por Dios. Por tanto, cuando nosotros somos usados por Dios, no se enorgullezca. Cuando estamos siendo usados por Dios, no sea arrogante. Cuando somos usados por Dios, no crea que usted es algo. Parece el papagayo de pirata, creyendo que todos quieren sacar la foto, es con él. No piense que es para usted, es el Señor que tiene su misericordia por usarnos. Por esto, hermanos, este principio es válido para todos nosotros que servimos en todas las posiciones en la iglesia, en la obra del Señor. Vamos a aprender a ser mansos. Lejos esté de nosotros la arrogancia, lejos de nosotros esté el orgullo. Pero, hermanos, el debido respeto a los hombres de Dios y la honra de vida es normal. Nosotros necesitamos aprender a honrar, a respetar. Pero por otro lado, hermanos, ¿quién es honrado, quién es respetado? Él necesita saber quién es Él. Él tiene que continuar siendo humilde, manso, modesto como siempre.
Esta es una lección entonces que yo abrí entre paréntesis. ¿Qué sucedió? Versículo 6. Y él les dijo, oíd mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueño hablaré con él. Con los profetas de todos los tiempos del Antiguo Testamento, Dios habló con ellos en sueño y visiones, pero no es así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Entonces Moisés era un profeta especial. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Moisés, hermanos, era especial. Él conversaba con el Señor cara a cara. Él veía la silueta de Dios. ¿Alguien ya vio la silueta de Dios? ¿Quién aquí ya vio la silueta de Dios? Nadie. Pero él ve la forma del Señor. Él habla con el Señor como cualquier hombre. Por tanto, hermano, él era el profeta en el Antiguo Testamento. No hay profeta mayor que Moisés. Moisés era el profeta del Antiguo Testamento. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Aarón rogó a Moisés y Miriam se tornó leprosa para que Aarón no quedase leproso de Aarón. Y el Señor tuvo misericordia de Aarón. Y Aarón aprendió su segunda lección. Su primera lección fue en el becerro de oro, cuando Moisés demoraba para bajar del monte 40 días. Estaba demorando. Y el pueblo impaciente fueron hasta Aarón, le dijeron, mira, este Moisés que nos sacó de Egipto, nosotros no sabemos qué le pasó, qué sucedió con él. Entonces, ¿qué Aarón pensó? Ahora es mi momento, es mi oportunidad de que yo sea el líder. Hermanos, cuidado con este tipo de ambición. Ambición por la posición. Dios no le gusta, Dios no lo honra. Hermanos, llegó mi momento, mi oportunidad. Entonces, que todos saquen sus aros de oro y lo fundió un becerro de oro. Y el pueblo de Israel dijo, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. ¿Por qué? Porque en el mundo pagano ellos creían en muchos dioses. El mundo pagano es el mundo politeísta. Tanto es así como recién nosotros hablamos de Grecia. Grecia tiene tantos dioses y romanos adoptaron estos mismos dioses, solo que le colocaron el nombre romano. Por tanto, hermanos, el mundo pagano es un mundo politeísta. Pero, hermanos, nosotros tenemos un solo Dios, el Dios verdadero. Estos muchos dioses que ellos tenían, ninguno de aquellos dioses es perfecto. Y ninguno de aquellos dioses es el Dios creador del universo, pero nuestro Dios es el Dios que creó todas las cosas, es el Dios único. Entonces, el Dios único, Él levanta a su profeta en su tiempo correcto. Y en el Nuevo Testamento, Dios también levantó un profeta que sería el profeta. Ustedes saben de quién yo estoy hablando, es verdad, ¿no? Deuteronomio 18. Deuteronomio 18 está registrado como parte de la ley de Moisés. Aquí no es solamente un comentario. Esto que voy a leer ahora hace parte de la ley. Hace parte de la ley de Moisés. Capítulo 18, versículo 15. ¿Cómo dice? Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿Quién es este? Moisés es el que está hablando esto. Hermanos,
esto hace parte de la ley. Esto está escrito en la ley. El pueblo judío hasta hoy, ellos leen la ley y ellos leen esto que está escrito en la ley. Versículo 18. Profeta le levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Hermanos, Jesús, el profeta, ya estaba profetizado en la propia ley de Moisés. Y el pueblo de Israel sabe muy bien esto. ¿Por qué saben esto? Porque ellos conocen la ley. Esto está en la ley. Entonces el pueblo de Israel hasta hoy aguardan la aparición de este profeta, el profeta. Entonces, le voy a mostrar a ustedes que ellos tienen este conocimiento. Juan capítulo 6. Vamos a mirar un poco. Juan capítulo 6. Si ustedes no tuviesen este conocimiento que les terminé de pasar ahora, ustedes leen Juan y ustedes no perciben que esto que voy a comentar, Juan 6, versículo 14, ¿cómo dice? Después que Jesús hizo un milagro, había 5.000 hombres ahí oyendo su palabra. Y Jesús no sabía, pidió a sus discípulos que le den pan para ellos. Y los discípulos dijeron, ¿cómo vamos a darle pan? Acá no tenemos dónde comprar. Despacha a la multitud para que cada uno vuelva a sus villas, a sus casas y coman pan allá. No, Jesús les dijo, ustedes tienen que darle pan. ¿Cómo vamos a darle pan? ¿Y qué tienen ahí? Y los discípulos dijeron, hay un joven que tiene 5 panes y 2 peces. Jesús dijo, tráemelo. Y el Señor tomó estos panes y estos peces, lo agradeció a Dios Padre. Y estos 5 panes y 2 peces alimentaron a 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y también sobraron 12 cestas llenas. Este fue el milagro que Jesús hizo en medio de aquella multitud. Y la multitud miró, vio a todo aquello. Este es el profeta que había de venir, porque ellos tienen este conocimiento, ellos conocen la ley. Está en el versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Por qué ellos sabían que había un profeta, el profeta, que debía venir al mundo? Es por causa de la ley. Está escrito en la ley que vendría el profeta. Y ahora algunos reconocieron que Jesús era el profeta que debía venir al mundo. Vamos a ver en el capítulo 7, versículo 40. Capítulo 7, versículo del 37 al 39. Son 3 versículos muy conocidos. En el último gran día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se levantó y exclamó, ustedes saben de esta historia. Y después de esto, en el versículo 40, entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían ¿qué? Decían, verdaderamente, este es el profeta. El profeta hace referencia a Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. ¿Ustedes entienden? Si usted no tuviese este conocimiento de que esto está en la ley, usted no iba a entender este versículo. Vamos a abrir Juan capítulo 1 también. En el versículo 21. Esta palabra, yo hablé en arahuaína, pero yo creo que es muy importante que yo hable secuencialmente con todos los versículos, porque esto es muy importante para nosotros.
yo hice la cuestión de repetir esto con ustedes. Para ustedes es una de las primeras veces que yo hablo en esta secuencia de una manera muy clara. Espero que ustedes valoricen esto. Juan capítulo 1, versículo 21. Es con relación a Juan Bautista. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Él respondió, no. Juan Bautista no era el profeta. Jesús es el profeta. Y el pueblo de Israel aguarda a el profeta. Hasta hoy, aguarda hasta el profeta, siendo que el profeta ya vino. Entonces, capítulo 5 de Juan, versículo 46. Porque si creyeses en Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. ¿Cuándo Moisés escribió con relación a Jesús? Deuteronomio 18, versículo 15, 18 y 19. ¿Ustedes me entienden? Entonces, oh Señor Jesús, entonces el profeta, él no hablará nada por sí mismo. Yo pondré mis palabras en su boca. Él hablará lo que yo determine. ¿No es así lo que está escrito en Deuteronomio 18? Hermanos, es este principio que quería que ustedes entiendan. Cuando Dios usa un profeta, si este profeta es verdaderamente enviado por Dios, él no habla por sí mismo. Él no puede hablar por sí mismo. Él necesita hablar la palabra que el Señor pusiera en su boca. Entonces Jesús nos dio el mejor ejemplo. Juan 7, versículos a partir del versículo 16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Hermanos, Jesús no estaba enseñando según él mismo. Él enseñaba según aquel que lo envió, que aquel que lo envió quería que lo enseñase. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, este versículo está un poco confuso para que entendamos. Yo voy a decirles a ustedes lo siguiente. Versículo 16. Mi doctrina no es mío. Esta palabra griega doctrina es didaque. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Esta palabra doctrina es la misma palabra didaque. No sé si ustedes me entienden. Entonces, mi doctrina no es mío. Pero ¿cómo reconocer que esta doctrina que no es mía es de Dios? Es cuando hacemos la voluntad de Dios. No sé si ustedes me entienden. ¿Cómo usted consigue identificar que algunas palabras, alguna enseñanza, alguna doctrina es de Dios o no? ¿Cómo identificar? Cuando esta palabra ejecuta la voluntad de Dios. ¿Es verdad o no? Entonces, hermanos, cuando esta palabra hace la voluntad de Dios, la doctrina entonces, la enseñanza entonces es de Él. No hablo por mí mismo. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero.
y no hay en él injusticia. Hermanos, es muy difícil que el hombre no busque su propia gloria. Es muy difícil. Esto está en nuestra naturaleza, ¿no es así? Cuando usted trabaja, usted quiere por lo menos un reconocimiento. Cuando usted hace las cosas, usted suda, transpira. Usted quiere que alguien por lo menos le golpee en la espalda y diga, muy bien hecho. Es muy difícil que nosotros no busquemos nuestra propia gloria. Es muy difícil. No sea muy espiritual. Yo no creo esto. Usted dice, no, yo no. Pero hermanos, quien ve que Dios quien hace la obra, Él no busca su propia gloria, porque Él sabe que es Dios quien lo hace. Yo fui solo un canal usado por Dios, solo aquella zarza, que el fuego estaba allí sobre la zarza, pero el fuego no consumía la zarza. Yo puedo enorgullecerme en el sentido que yo fui el soporte, el sostén del fuego, pero yo no puedo tomar aquella gloria de aquella obra para mí porque yo no hice eso. Es Dios que lo hizo. Entonces, hermanos, esto es muy importante, porque en estos días, antes de hablar con ustedes en público, nosotros ya pasamos 2 reuniones, ayer a la noche y hoy de mañana. Yo estaba hablando de nuestra unidad, hablando a los cooperadores, a los colaboradores de la obra del Señor, de que nosotros necesitamos tener una unidad intrínseca en vida, como Dios es uno. Y esta unidad, Dios va a exigir cada vez más esta unidad, cada vez más espiritual, más profunda, más verdadera. Y para esta unidad que suceda entre nosotros no hay lugar para que cada uno busque su gloria. Yo soy responsable por el servicio de adolescentes. Yo voy a hacer de este servicio algo especial, estruendosa, de modo que todos conozcan mi capacidad de ejecución. Yo voy a hacer un trabajo en el Congreso de las Mujeres y yo quiero hacer algo muy diferente, algo que todos aplaudan. Yo voy a trabajar junto a los jóvenes, yo voy a hacer un servicio de niños. Va a quedar algo marcante en toda la historia de la iglesia, hermanos. Nosotros necesitamos hacer lo mejor, solo hacer lo mejor para el Señor, pero no de manera para buscar nuestra propia gloria. Porque si cada uno fuera a buscar su propia gloria, hermanos, la obra de Dios no será hecha. Porque nosotros estaremos desperdiciando nuestra energía en varias direcciones y enfoques diferentes. Hermanos, tenemos solo una palabra profética, solo tenemos un profeta, solo tenemos una palabra que nos da dirección, aunque yo desarrollando estos diferentes servicios en la iglesia, en los diversos segmentos diferentes, pero todos volvemos para este enfoque principal. Ahí nosotros tenemos fuerza, nosotros tenemos energía concentrada, el andar estoiqueo capaz de realizar la obra de Dios. Por tanto, hermanos, en la obra de Dios, en la verdadera obra de Dios, no hay lugar para su gloria. Si usted está aquí haciendo la obra para Dios, queriendo reconocimiento, queriendo montar su fan club, un día todo eso será derrumbado. ¿Sabía? El fuego va a venir y lo va a probar. Y toda madera, heno y hojarasca se quemará. Nosotros estamos aquí, hermanos, solo preocupados en hacer la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios sea hecha. ¿No es así? A través de la palabra que el profeta habla, y cuando nosotros oímos esta palabra, obedecemos esta palabra, guardamos esta palabra, practicamos esta palabra por sí misma hace la obra de Dios. Y de hecho está haciendo entre nosotros. ¿Es así? Simplemente nosotros obedecemos, salimos para predicar el Evangelio
con algo tan simple. ¿Puedo orar por usted? Hermanos, el Señor está proporcionándonos experiencias maravillosas. No sé aquí quién está teniendo experiencia. Levante su mano. ¿Y quién tiene experiencia real con Él? Puedo orar por usted. Aún hay muchos hermanos que no tienen esta experiencia. Hermano, pruebe usted. Salga de su mundito. Pierda este miedo de predicar el Evangelio. Antiguamente yo tenía mucho miedo de predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio era un peso para mí, una responsabilidad, pero yo no sabía dónde comenzar, yo no sabía cómo abordar a las personas. Hoy no tengo más este miedo. ¿Sabe por qué? Porque es algo muy simple. Usted llega a una persona y deja escapar de su boca una frase, ¿puedo orar por usted? Yo tenía miedo de hacer esto, pero yo dije, a partir de hoy yo voy a dejar escapar esta frase. Ahí llega a un determinado lugar y dejo escapar esta frase. ¿Puedo orar por usted? Ahí no me queda nada sino orar por esta persona. Y ahí comienzo a disfrutar de la alegría de hacer esto. Hermanos, esta es la manera más simple que nosotros comencemos la predicación del Evangelio. Antiguamente queríamos explicar el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento. Si alguien preguntaba de que usted iglesia es, usted explicaría que usted no tiene nombre, que la iglesia es la base única de la unidad. No sé, y que no sé. Usted se perdía, pero no precisa hacer nada de esto. Apenas preguntes, ¿puedo orar por usted? ¿Cuál es su necesidad? ¿Hay un pedido especial? Hermanos, Dios está oyendo la necesidad de aquella persona. Hermanos, muchas personas, después de recibir la oración, parece que en el momento no sucede nada, pero después el Señor trabaja en esta persona, regresa a su casa, algo sucede en su familia, algún beneficio, alguna bendición ya comienza a llegar. Y algunas personas que no aceptaron, no, hoy no quiero oración. Yo estoy hablando de esto porque yo oí testimonio. Esta persona regresa enojado con él mismo. ¿Por qué yo no recibí la oración? Quedó molesto. En el otro día fue buscar en el mismo lugar, buscando al hermano que quería orar por usted. Y dice, ahora por favor, ore por mí hoy. Hermano, esto no es de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros solo obedecemos la palabra que viene del profeta. Y esta palabra, el Señor hace que suceda las cosas, milagros, señales están sucediendo. Yo fui para Cuiabá 3 semanas atrás. Allí estaba un colportor tomando el último kit. Ya estaba de irse. Pero yo necesito aún distribuir este último kit. Ahí vi un auto parado y una persona con el celular, con el vidrio cerrado, fue a golpear el vidrio. La persona lo miró y él le dijo, ¿puedo orar por usted? Fue una sorpresa para él. La persona abrió sus ojos y él dijo, puede, ore por mí. Un colportor le oró, él tomó el libro, ni esperó la explicación, tomó en el lado y le preguntó cuánto es y le dio el dinero y le dijo para el colportor, ¿usted sabe que Dios le mandó a usted aquí? ¿Usted está viendo esta marca en mi pescuezo? Está todo rojo aquí. Hoy de mañana yo intenté ahorcarme. Yo no conseguí morir porque la cuerda reventó. Yo estaba justamente en mi auto preguntándome para mí mismo, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer de aquí en adelante? Y ahí llegó usted, hermanos. Y este colportor está apacentando a este joven. Señor Jesús. Son centenas de testimonios como esto. No es uno solo, centenas de este testimonio. En esta noche no tendría cómo hablar todos, pero quiero decirles a ustedes, hermanos, cuando Dios usa a su profeta, habla una palabra y usted
con simplicidad recibe esta palabra y usted obedece esta palabra, guarda esta palabra y practica esta palabra, Dios es con usted. Porque esta palabra va a operar eficazmente en usted. ¿Cuántos suicidios desde el comienzo de la predicación del Evangelio puedo orar por usted? Nosotros ya evitamos hasta el día de hoy. ¿Cuántas familias deshechas Dios ya consiguió rehacerlas, unirlas? ¿Cuántas personas desempleadas, hermanos? Milagros sucedieron, encontraron trabajo en el momento después de la oración. Cosas como de este tipo están sucediendo. ¿Por qué? Porque el Señor está con la palabra que Él habla a través de los profetas. ¿Dónde yo estoy? Oh, Señor Jesús. ¿Yo ya leí todo esto? Versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Hermanos, tenemos que tener cuidado que un profeta no habla por sí mismo. Capítulo 8 de Juan, versículo 28 y 29. Le dijo pues Jesús, cuando haya levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis. Es esto, ¿no? Que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Jesús, crea si quieren, Jesús nunca habló una palabra de Él mismo. Él habló todo lo que Él habló, es lo que el Padre le enseñó. Y aquel que me envió está conmigo. No me dejó solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Quien hace la voluntad de aquel que lo envió, agrada al Señor. Capítulo 12, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Cuando la palabra profética llega hasta usted, usted rechaza. Usted dice, esta palabra de hombre yo no voy a practicar. Esta misma palabra le va a juzgar a usted en el último día. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Jesús es fiel, nunca habló por sí mismo. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Hermanos, esto es muy importante porque Moisés también hacía las cosas que Dios le mandaba hacer. Números, capítulo 16. Versículo 28. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, que no las hice, no las hice de mi propia voluntad. Moisés nunca inventó nada. Él no hizo nada por sí mismo. Todo lo que él orientó para que Israel haga vino de Dios. Y Éxodo 3:12. ¿Alguien encontró? Y le respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Quiere decir, en esto,
es prueba, es señal de que Dios había enviado a Moisés, de que todo lo que Dios prometió sacar al pueblo de Egipto, salvar, atravesar el Mar Rojo, descender, pasar por Mara, Elim, hasta llegar en el desierto de Sin y el desierto de Sinaí, es prueba de que el Señor habló por medio de Moisés y la obra se hizo. Cuando la palabra de Dios por medio de un profeta se cumple, esta palabra es de Dios. Entonces, vamos a volver para Deuteronomio 18. Deuteronomio 18. Yo leí hasta el versículo 19, voy a leer el 20. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo le haya mandado hablar, no le haya mandado hablar, o que hablara en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Hermanos, es muy serio esto. Si algún profeta dice que yo estoy hablando esta palabra en nombre de Dios, que Dios no habló, este profeta será muerto. Y por tanto, hermanos, es muy serio esta cuestión de ser profeta de Dios. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceré la palabra de Jehová que no ha hablado? Acá habla lo contrario. ¿Cómo conocer la palabra que Dios no habló? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Esto quiere decir que si el profeta habla en nombre de Dios y esta palabra no se concreta, hermanos, esta palabra no viene de Dios. Por tanto, él no es el profeta de Dios. ¿Los hermanos entienden? Ahora, lo contrario de esto, entonces, ¿cómo conocer que este profeta viene de Dios? La palabra de este profeta viene de Dios. ¿Cómo conocer? Ahora estoy haciéndolo el contrario. Cuando aquello que el profeta dijere en forma de Dios, en nombre de Dios, y esta palabra que él dijere se concreta, se realiza la obra se realiza, entonces esta palabra es de Dios. ¿Los hermanos entendieron? Hermanos, gracias a Dios estos últimos años, todo lo que el Señor habló entre nosotros se concretó, ¿o no? Hizo una revolución en nuestra vida. La predicación del Evangelio, puedo orar por usted, hermano, está revolucionando. Nosotros salimos de madrugada para venir aquí, para Belén. Tomamos avión, nosotros dejamos el auto en estacionamiento y este estacionamiento mandó una van y el chofer del van, Amir y Jonathan, oraron por el chofer. Le dijeron, ¿puedo orar por usted? Él dijo, no es la primera persona que habló esto para mí. Alguien ya me dijo, ¿puedo orar por usted? Algún hermano ya pasó por ahí, ya habló con este chofer. Y este chofer estaba muy alegre y recibió la oración. Y quería saber dónde nos reunimos, cuál es el nombre de la iglesia. Entonces, gracias al Señor, pudimos ganar a un hermano más. Hermanos, cosas de este tipo. Jonathan, que está aquí enfrente mío, miren su tamaño. Cuando él coloca aquí esa camisa, ¿puedo orar por usted? La camisa es outdoor. Él entró con este outdoor en el avión chico que él tiene que bajar el avión turbohélice pequeño y el grande, y casi llena todo el corredor. Cuando hay siempre una hermosa esperando, y ella oró esta camisa, dijo, yo quiero oración, dijo la hermosa.
Él oró por la comisaria. Hermano, es así, las cosas suceden de esta manera. También en el aeropuerto en Guarulhos, yo y Amir estamos saliendo del sanitario y Jonathan, allá en el corredor con un matrimonio, lo paró, leyó o outdoor y le dijo, yo quiero oración, sí. Hermanos, las cosas están sucediendo porque es la palabra que el Señor habló. El comportaje dinámico también viene por la palabra que el Señor habló. Alguien creyó en el profeta y ejecutó conforme, con obediencia a la palabra del profeta. Surgió un nuevo camino para nosotros, para la práctica del comportaje dinámico. ¿Es así o no? Antes, pregúntele a mí, ¿cuánto él vendía? ¿Cuánto él vendía? Corriendo en Paraná, todos aquellos lugares por allí, distribuyendo con mucho sudor. ¿Cuánto usted distribuía de libros? Cuando vendía 5 libros, 10 libros en el día, él hacía fiesta, porque consiguió. El problema era cobrarlo, ¿no? No cobraba. Él quedó debiendo más de 100.000 reales porque los pastores no le pagaban. Hermano, era una dificultad. Ahí el Señor abrió este camino para el grupo obediente a la palabra y comenzó a abrir un camino diferente, el comportaje dinámico. Y este grupo de jóvenes comenzaron a orar con las personas, comenzaron con oración. Hermanos, el Señor dio un camino para ellos y cada uno de ellos y cada uno de este equipo de 5 personas, cada uno de estos distribuía 50 libros por día. Por día, 50 libros. Tal vez sea lo que Amir distribuía como por 15 días o un mes y aún no cobraba. Hermanos, entonces cambió nuestra historia. Hoy nosotros tenemos 30 equipos de 5 personas de este estilo por todo el Brasil. 30 equipos. Y estos equipos que comenzó, liderados por el hermano Douglas, este equipo está aumentando de producción. No está distribuyendo 50 libros por persona por día, está distribuyendo 100 libros por personas por día. La editora publicó y nosotros creemos que hasta el 31 de diciembre vamos a distribuir todo él, la cantidad de 1.380.000 libros. Señor Jesús, nunca sucedió esto. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros creemos en la palabra del profeta y las cosas están realizándose. Cuando las cosas se realizan, pueden tener seguridad. Esa palabra es de Dios. Entonces, hermanos, por la falta de creer en la palabra de Dios, es que la palabra de Dios queda parada. Pero gracias a Dios que las cosas cambiaron. El Avanza Joven comenzó con un pequeño número de grupos de jóvenes en Marañón y hoy se esparció por todo el Brasil, ¿no es así? En Bacabao, el Clever me dijo que la hija quedó muy triste. Hicieron un evento. Si tenía 2 invitados, ellos resaltaban. Pero ahora quedó triste porque había solo 2 invitados. Y Cambé, ustedes hicieron en Cambé, ¿cuántos invitados tenían? 80 invitados, 300 personas. En Belo Horizonte, ¿cuál es el número?
7 lagos de 10 jóvenes aumentaron a 40 jóvenes. Yo sé que hubo un avanza joven en Belo Horizonte, que, si no me engaño, creo que llegó hasta 400 jóvenes y 150 nuevos. 250 invitados nuevos. Hermanos, ¿quién hace esto? ¿Quién está haciendo esto? Es el Señor que está haciendo. Pero ¿por qué el Señor hace? Es porque usted creyó en la palabra y usted practica la palabra. Y el Señor hace la obra. Hermanos, el Señor quiere hacer grandes cosas entre nosotros. Por eso se está hablando palabras proféticas y nosotros tenemos que tomar con simplicidad y obediencia y practicar. Y la palabra se hace, se realiza. Ella realiza la obra de Dios. No es mi capacidad. ¿Quién soy yo? No soy nada. Es Dios quien hace las cosas. Por tanto, hermanos, oh Señor Jesús, cambió la dispensación. Juan, capítulo 1, versículo 17. Mi Dios del cielo, ya estoy al final del tiempo. Capítulo 1, versículo 17. Capítulo 1, versículo 17. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí hace una comparación Moisés y Jesucristo. Moisés era el profeta del Antiguo Testamento y Jesucristo es el profeta del Nuevo Testamento. Moisés trajo la ley y Jesús trajo la gracia y la verdad. Juan 9, 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Este hombre refiriéndose a Jesús. Él les dijo. Entonces él respondió: si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego ahora veo. Le volvió a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió: ya os he dicho y no habéis querido, porque queréis oír otra vez. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Vean, hermanos, Moisés en la antigua dispensación, pero Jesús está en la nueva dispensación. Y los judíos no consiguieron hacer este cambio. Aún tomaron a Moisés, siendo que Jesús ya había venido. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde no sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no hubiera venido de Dios, nada podía hacer. Respondiendo y le dijo: tú naciste de todo en pecado y nos enseña a nosotros. Y le expulsaron. No consiguieron. Dios estaba usando a un ciego de nacimiento que fue curado por Jesús para abrir la cabeza de estos judíos, para que ellos vean que cambió la dispensación de Moisés para el profeta que había sido profetizado en Deuteronomio capítulo 18, llegó, pero los judíos lo rechazaron. Pero cuando los judíos lo rechazaron, ellos perdieron la gracia, perdieron la realidad. Y esta gracia y realidad llegó a los gentiles, llegó hasta nosotros. Aleluya. Hermanos, de nuevo voy a tener que correr. Muchas cosas voy a dejar para atrás. Yo necesito entrar en Juan 14. Vamos a entrar en Juan 14, porque Jesús vino justamente para hacer este trabajo. Jesús vino. Él sufrió por manos de los judíos. Él intentó mostrar
que Él era el Mesías, el Cristo que venía al mundo. Él fue enviado por Dios, no vino para hacer su propia voluntad, Él vino para hacer la voluntad del Padre, pero ellos lo rechazaron. Los judíos no lo aceptaron. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Él llegó al final de su ministerio terrenal, ya era la última cena de la Pascua que Él iba a comer junto con sus discípulos, y sus discípulos estaban todos tristes, sabiendo que llegó el momento de la partida, de la despedida de su maestro. Ellos vivieron en todos esos años. Y Jesús entonces habló, mandó a sus dos de sus discípulos que busquen un lugar para hacer la última cena. Estos dos discípulos salieron y llegaron a una casa y le preguntaron al dueño de la casa, ¿dónde está el lugar que el Señor mandó a preparar? Y Jesús entonces comió la última cena con sus discípulos. Hermanos, ustedes saben que en los últimos momentos de la despedida se hablan palabras más importantes que quedó en el corazón de Jesús. ¿Es así o no? Entonces, en aquel mismo momento, Jesús entonces comía la cena con ellos. Él tuvo que abrir su corazón para ellos, porque llegó el momento. Uno de ustedes les dijo, me ha de traicionar. Ahí todos se quedaron preocupados, los dos se quedaron preocupados. ¿Quién será? ¿Quién será el traidor que va a traicionar al Señor? Entonces Pedro discretamente hizo una señal para Juan, y Juan era el más próximo de Jesús, se reclinaba la cabeza sobre el pecho de Jesús, le hizo una señal y le dijo, Juan pregunta, ¿quién es el que lo va a traicionar? Y los otros discípulos no preguntaron, y Juan le preguntó, y Jesús le dijo, aquel quien yo dé el pan mojado. Dicho esto, él tomó el pan, mojó y entregó ¿para quién? Para Judas Iscariote. Yo no estoy inventando nada. Miren en su Biblia, Juan capítulo 13. Yo no voy a leer todo este versículo, ustedes lo lean en su casa. Versículo 26. Y respondió Jesús, a quien yo le dé el pan mojado, aquel es. Y mojó el pan y lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Lo que Judas pretendía hacer, ¿quién sabe? Él iría junto al sumo sacerdote, iría a traer a los soldados para prender a Jesús, para arrestar a Jesús. Entonces, ¿qué pretendes hacer? Hazlo deprisa. Solo que los otros discípulos no entendieron nada porque no sabían de lo que se trataba. Solo Juan y Pedro estaban sabiendo. Versículo 28-29 explica esto. No voy a leer. Versículo 30. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Hermanos, cuando él salió, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Usted dice amén, pero no entendió nada. Él salió para traicionar a Jesús y Jesús dijo, ahora fue glorificado el Hijo del Hombre. ¿Por qué Jesús dijo esto? Porque Judas Iscariote había sido tomado por Satanás. Porque Satanás en varias parábolas en Mateos muestra que él hizo
todas las tentativas para matar al hijo del rey enviado para su pueblo. Y dijo, si yo mato al hijo, está terminado. Y Satanás pensaba que al matar a Jesús estaría totalmente arruinado el plan de Dios, porque el plan de Dios era un secreto mantenido en secreto, el misterio de la voluntad de Dios oculto por siglos y generaciones. Ni Satanás sabía. Entonces, que cuando salió Judas Iscariote, detonó un proceso irreversible, no volvería más atrás. Y este proceso que fue accionado, en verdad, hermanos, va a glorificar al Hijo del Hombre. Este proceso fue accionado, es nuestra salvación, es nuestra liberación. Jesús va a conseguir algo que ustedes ni imaginan, que yo voy a explicar en el capítulo 14 para ustedes. Dios tiene un plan muy superior a aquello que nosotros pensamos y imaginamos. Dios tiene algo muy grande para nosotros. Cuando Satanás piensa que consiguió arruinar el plan de Dios, mal sabe él que él accionó el proceso. ¿Qué proceso es esto? Jesús comenzó el proceso de él ser glorificado. Yo voy a parar un poco aquí y después voy a volver. Voy para el 14. Entonces, ahora tienen el contexto del capítulo 14. ¿Cuál es el contexto del capítulo 14 de Juan? Jesús hablaba con quién. ¿Quién estaba en la presencia de Jesús para que Él abra su corazón en Juan 14? Estaban 11 de sus discípulos. El traidor salió. Cuando el traidor salió, Jesús tuvo libertad de hablar la parte más íntima de su ser. Por eso, hermanos, yo considero el Evangelio de Juan 14, 15, 16 y 17 son 4 capítulos más elevados de la Biblia. Nos lleva a la cumbre de la revelación, nos lleva al punto máximo de lo que Dios quiere hacer con el hombre, en el plan de la salvación de Dios. Ustedes van a entender cuando yo hable, por qué hablo así. Comienza entonces con capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. No es el fin, mis discípulos. No terminó, no. Ustedes están tristes, parece que todo terminó. No, no terminó. Ahora se inicia un proceso maravilloso. Crean en mí. Creed también en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermanos, este proceso que fue accionado por Satanás, creyendo que iba a acabar con el plan de Dios, pero él no sabía que él accionó un proceso para que el Señor Jesús preparase lugar para nosotros. Si Él no fuese, nosotros no tendríamos este lugar preparado por Dios. Gracias a Dios, Él fue allá y preparó lugar, porque en la casa del Padre hay muchas moradas. Estas muchas moradas en inglés, en la versión de la Biblia inglés es mansiones. Esto abre espacio para que algunos interpreten de que Jesús está preparando mansiones celestiales. Hermanos, yo no quiero vivir en una mansión celestial, no. Lo que Jesús está preparando para mí es un lugar mucho mejor que esto. Si yo quiero vivir en mansiones, vivo aquí en la tierra, porque allá yo no quiero vivir en mansiones. Yo no quiero morar en moradas, en casas. Yo quiero vivir en un lugar más celestial, más espiritual.
¿Qué lugar está preparando Jesús? Versículo 3. Y si me fuere, yo os prepararé el lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando yo vaya, yo voy a ir ¿de qué manera? Yo voy a ir por la crucifixión. Yo voy a ir por la muerte. Yo voy a ir por la muerte y Dios me resucitará. Porque Jesús tenía la seguridad de que su vida humana fue una vida humana perfecta, totalmente gobernada por Dios Padre. Él no hizo nada por sí mismo, Él no hizo su propia voluntad, no buscó su propia gloria, ni por un segundo. ¿Usted cree en esto? Él pasó por todas las tentaciones que el hombre puede pasar. Él también estaba sujeto a las debilidades que el hombre está sujeto, pero hermanos, Él no pecó. Dios Padre fue su fuerza. Él vivió por el Dios Padre y venció una vida humana perfecta. Él tenía seguridad que Dios lo iba a resucitar porque Él sería el varón aprobado por Dios. De hecho, hermanos, en el libro de Hechos, Pedro se levantó y dijo, Jesús era el varón aprobado por Dios. Y Pablo dice en Hechos 13:33, en aquel día Dios lo resucitó y en la resurrección, ¿qué Dios dice? Tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. ¿Jesús ya no era hijo de Dios? ¿Por qué solo en aquel día de la resurrección Él fue reconocido como hijo de Dios? ¿Quién sabe esto? ¿Ustedes se apistas, saben esto? Él ya no era hijo de Dios. Como Dios, Él era el hijo unigénito de Dios. Pero ahora Él estaba muriendo y resucitando, y Dios, por su obra, por su muerte, Dios lo resucitó. Dios estaría ¿qué? Engendrando un hijo hombre, Jesús. Y este hombre Jesús fue engendrado para ser el hijo primogénito de Dios. Y cuando Él dijo, tú eres mi hijo y yo te engendré hoy, Dios lo recibió para dentro de sí mismo y Dios lo glorificó. ¿Está correcto o no? Dios glorificó al hombre Jesús. Por primera vez en la historia, un hombre fue admitido para dentro de Dios. En la eternidad pasada, hermanos, solo existía Dios. Dios era el único que existía en el universo. Y Dios creó al mundo. ¿No es así? Y en la creación del mundo, Dios tiene un deseo de colocar hombres para dentro de Él. No ángeles, hombres. Pero ¿cómo Él va a hacer esto? Colocando primeramente al hombre Jesús. Y sucedió el mayor suceso del universo, que un hombre fue glorificado, un hombre fue recibido para dentro de Dios, un hombre fue engendrado hijo de Dios, un hombre fue admitido para la gloria de Dios. Hay un hombre en la gloria. ¿Y por qué Dios admitió a este hombre en la gloria? Dios lo admitió a este hombre en Él mismo para abrir puertas, para recibir a los demás hermanos de Jesús para su gloria. Hebreos 2 dice, conduciendo a los muchos hermanos, a los muchos hijos de Dios para la gloria. Y Dios lo perfeccionó y lo hizo autor de la salvación de ellos. ¿Ustedes entienden? Entonces, este lugar no es la mansión celestial.
Este lugar es donde Jesús estaba, pero en cuanto Él vivía en la carne, Él estaba junto a sus discípulos. Él no tenía cómo llevar a sus discípulos para dentro de donde Él estaba. Jesús a todo momento estaba con el Padre. Jesús siempre estuvo en el Padre y estaba con el Padre. Entonces, cuando Él murió, el hombre fue admitido para dentro de la gloria. Él volvió. Ahora Él puede llevar al hombre para el Padre, para dentro del Padre. Hermanos, este es el proceso de santificación y de glorificación que Dios está haciendo en nuestra vida. Dios quiere insertar a usted para dentro de Dios. Muchos hablan de que volveré para vosotros en la segunda venida de Cristo. No, no es, hermanos. Volveré, porque en el versículo 16 dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Este otro consolador ya es el regreso de Él. Y este otro consolador, ¿quién es? Es el Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Vosotros lo conocéis porque Él habita con vosotros en carne, pero estará en vosotros. Quiere decir que Él fue y ya volvió. Él está en nosotros. ¿Está o no está? Como el otro consolador, como el Espíritu de la verdad, ¿no es así? Él está en nosotros. Y lo que Él está haciendo, hermanos, durante todo este tiempo, hasta la vuelta, el regreso del Señor, Él está trabajando en el proceso de llevarnos para dentro del Padre. ¿Usted quiere estar dentro del Padre? Mañana termino con esto. Dios, su salvación no es solo usted, no ir para el infierno, ir un día para el cielo. No, Dios quiere darle a usted la bienvenida en Él mismo. En Él mismo. Pero no usted individualmente, es usted colectivamente, con la iglesia. Primeramente los vencedores, que representarán la iglesia durante el milenio, 1000 años. En las bodas del Cordero, ellos representarán a la iglesia como la novia de Cristo. Y la gran parte de los santos que no vencieron estarán en las tinieblas exteriores, en el lloro y crujir de dientes, pero aún serán madurados. Y cuando terminen los 1000 años, los vencedores ya habrán anticipado esta realidad 1000 años antes, se juntarán con la mayoría de los santos y nosotros seremos, en Apocalipsis 21, la nueva Jerusalén, la esposa del Cordero que descendía del cielo. Hermanos, vamos a habitar siempre con el Señor. Es el tabernáculo de Dios con los hombres. Dios habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo será su Dios. Mañana yo le muestro un detalle maravilloso para usted. Ahora vamos a continuar. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino, le dijo Tomás. Tomás es igual que cada uno de nosotros. Él ignoraba todo, no entendían. Y le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene a las mansiones celestiales sino por mí. No, yo no quiero mansión celestial. Aquí dice: nadie viene al Padre sino por mí. El camino para llegar al Padre es Jesús. Y nosotros estamos en el proceso de ser llevados para el Padre. Y el camino es Jesús. No es su esfuerzo, no es su capacidad. El camino es Jesús. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo:
Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Son las palabras del Padre, que el Padre manda que yo hable. Estas mismas palabras hacen las obras del Padre. Creed que yo soy en el Padre, el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hermanos, yo no entendía este versículo. ¿Cómo vamos a hacer cosas mayores que Jesús? Pero ahora entendí, porque nosotros tenemos este Jesús hombre en el Padre, admitido para dentro del Padre. Nosotros tenemos a alguien allá que habla por nosotros. Nosotros tenemos al otro Consolador, que en griego es Paracletos, que significa, algunos traducen para abogado, que significa alguien que habla por nosotros, alguien que intercede por nosotros, aquel que trabaja a favor nuestro. Él nos entiende. Este alguien es Jesús, hombre. Él ya está en el Padre. Entonces, cuando nosotros hacemos que pedimos en nombre de Él, hermanos, Él va a ayudarnos a interceder junto al Padre. Y el Padre hace con que nosotros hagamos obras mayores de las que Él hizo. ¿Creen en esto o no? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Porque yo fui glorificado en el Padre. Yo ya estoy en el Padre. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermanos, yo no tengo más tiempo. Yo voy a terminar por aquí. Yo espero que ustedes, mañana, usted aún va a ver más cosas. Usted va a quedar boquiabierto de lo que Dios tiene preparado para usted. Lo que Dios ha preparado para usted, hermanos, ni ojos vieron, ni oídos oyeron. Jamás penetró en corazón del hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman. Dios tiene algo mayor de lo que usted siempre pensó. No es aquel cuento de hadas, no, es algo mayor. Dios, por primera vez en la historia, Él es tan adorado por los ángeles. Usted sabe que Dios es rodeado por los ángeles. Él tiene millares y millares de ángeles. Millares y millares, para no decir millones, que lo sirven. Pero hermanos, son pocos que se aproximan a Él. Aquel arcángel que se reveló, él era el querubín de la gloria que andaba en el brillo de las piedras. Él era uno de los príncipes entre los ángeles que podían aproximarse a Dios. Eran pocos los que podían aproximarse a Dios, aunque Dios tuviese millares de ángeles que lo sirven. Pocos tienen este privilegio de estar cerca de Dios. Y Dios nos escogió no solo para estar cerca, Dios nos escogió para estar dentro de Él, para ser insertado en Él, para ser incorporado en Él. El hombre quiere incorporar en Él. Pero hermanos, hay mucho trabajo. ¿Cómo el hombre puede ser colocado en Dios? Dios es santo, ¿no es así? ¿Usted está totalmente santo para ser colocado en Dios? Si Dios lo recibiese algo como un cuerpo extraño, como su organismo, si entra un cuerpo extraño en su organismo, habrá rechazo. Dios lo rechaza a usted. Entonces Jesús aún tiene el camino. Él está trabajando en nosotros.
Él está santificándonos. Él está glorificándonos, gradualmente colocándonos en Dios. Hermanos, este es un proceso largo, pero Dios lo va a hacer. ¿Usted cree en esto? Siendo obediente a la palabra profética, simplemente practicando esta palabra, Dios va haciendo su obra y al final, hermanos, todo va a suceder, porque nosotros paramos de dar vuelta por el desierto. Hermanos, 40 años. La vieja generación incrédula que no creía que Moisés era el profeta de Dios, hermanos, cayó en el desierto. Y ahora la nueva generación cree. Nosotros creemos en la palabra de Dios, nosotros creemos en la palabra profética, nosotros creemos porque hemos experimentado que Dios hace la obra. Es en esta fe, en esta simplicidad, en esta obediencia, hermanos, nosotros vamos a llegar allá, porque ya estamos en fase para entrar en la buena tierra de Canaán. Vamos a cruzar el río Jordán, entrar en novedad de vida, y nosotros vamos a luchar la guerra para conquistar la tierra para el Señor, comenzando por Jericó. Dios los bendiga. Que ustedes todos dejen de ser niños. Dejen de ser aquellos que aún que se quedan con discusiones, hablando mal uno al otro, criticando, cada uno tiene su opinión. Nunca llegamos a un consenso, es lleno de problemas entre nosotros. Hermano, esto ya es pasado, ¿no es así? Y ahora, hermanos, por la palabra profética, nosotros somos uno. Tenemos una sola meta. Nosotros estamos todos engallados, todos comprometidos. Todos estamos enfocados y todos nosotros estamos en fase. Nosotros estamos uno fortaleciendo al otro, uno reforzando al otro y no uno anulando al otro. Nosotros estamos uno ayudando, soportando, orando uno por los otros, amándonos unos a los otros. Hermanos, nosotros vamos a llegar a conquistar la buena tierra de Canaán y nosotros vamos tener el merecido descanso del milenio. Aún resta un reposo para el pueblo de Dios. Este reposo es el galardón del reino y el Señor va a dar para aquellos que lucharon por esta conquista de la buena tierra. Y nosotros estamos dentro. Quiero decir al Señor, yo estoy dentro. Pago el precio que fuera. No estoy aquí para buscar mi propia gloria. No estoy aquí para buscar mi propia fama. No estoy aquí para buscar reconocimiento. No estoy aquí buscando aplauso de los hombres. Hermanos, yo quiero hacer la voluntad del Señor. El Señor puede contar conmigo. El Señor puede contar con usted. Entonces nosotros vamos juntos a entrar en la buena tierra de Canaán. Es que vengo sin demora, pero conmigo está el galardón. Jesús va a galardonarnos. Jesús es el Señor. Dios los bendiga.